Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoentrevista de Hostel Tour. Y hoy tenemos una invitada especial porque vamos a tratar un tema que pasó de ser una tendencia a ser una necesidad, como ha pasado a lo largo de esta pandemia con un montón de cuestiones que eran marginales en los portales de noticias, que eran marginales en las mesas de las grandes comisiones directivas de las instituciones o incluso de los gobiernos. Cosas que se planteaban de una manera discursiva y a la luz del COVID-19 se han vuelto una realidad palpable y casi una necesidad para sobrevivir ante este mercado tan competitivo. Estamos con Patricia Molina. Ella es consultora especializada en triple impacto, en desarrollo sustentable, en marketing, en políticas de género, un montón de cosas que ustedes habrán escuchado nombrar o habrán leído en un montón de notas a lo largo de los últimos años, pero que hoy las ven muy palpables en las primeras planas y se vuelven temas más que interesantes. De hecho, en el último foro de Hosteltur, hace muy poquitos días, una de las cuestiones que ha quedado de relieve es esto de que nadie se salva solo. Y esto es un poco lo que vamos a estar hablando hoy con Patricia. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rolando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en Hostel Tour compartiendo este espacio y tratando estos temas, ¿no? Que, como vos decías antes, aparecían marginales y cada vez van tomando mayor protagonismo. Esta es una entrevista que tenía ganas de hacer hace rato, lo hemos conversado fuera de micrófono con Patricia, porque ella viene hablando de un montón de estas cuestiones desde hace larga data. Viene trabajando hace muchos años en estos aspectos y hoy, Patricia, las empresas te están consultando, te están preguntando cómo hacer esto. Mira, consultas puntuales no hay. En realidad, sí tenés un sector reducido de empresas en el medio, en el sector turístico, que vienen trabajando y son puntas, pero la verdad que en lo que es la masa crítica son minoritarias. Estas empresas que vienen trabajando tal vez empezaron antes, digamos, de esta concepción de impacto o de modelos de negocios de impacto y empezaron con lo que nosotros conocimos tradicionalmente en el sector turístico como la sostenibilidad o el desarrollo sostenible. Y a partir de ahí empezaron a trabajar o en ambientes o en cuestiones sociales y a medida que digamos, el mundo fue evolucionando y la aproximación a la temática también fue cambiando, estas empresas ahora están como referentes de modelos de impacto en la actividad turística, ayornadas también a esta agenda del siglo XXI, que como vos dijiste, es un siglo colectivo, con una agenda con temáticas que son distintas de las del siglo XX, pero que todavía falta. En realidad, exceptuando este grupo, digamos, mínimo o este grupo de líderes y adelantados que ya viene trabajando, no hay muchas consultas, aunque sí estamos por ahí nosotros, bueno, en CAME, que hay una subcomisión de triple impacto y economía circular desde el año pasado, que empezamos a trabajar el tema desde la parte turística, obviamente, sí empezamos a notar que hay un interés creciente. De hecho, cuando apareció la temática o la idea de hacer estos webinars y presentar, no se esperaba la convocatoria que están teniendo los webinars de la temática, que hoy llevan cerca de 500 inscriptos y una participación promedio permanente de casi 300 personas, lo cual habla de que a lo largo de este año de pandemia, como vos decías, esto que era como algo secundario empezó a verse realmente que es una necesidad porque ahí está la demanda a nivel social, a nivel de la competitividad de la oferta y a nivel también de la demanda del consumidor. Bueno, Recién a ahora eso, sí. estamos tratando a ver, de canalizar estas inquietudes que tiene el sector diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto Claro. con modelos de impacto? A eso quería llegar. Yo imaginaba que tu respuesta podía venir por este lado, porque una de las cosas que se perciben, por lo menos, es esta gran disparidad entre lo que hablan los especialistas, lo que habla la OMT, lo que habla el WTTC,
y los grandes analistas a nivel global, inclusive las instituciones como CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, tiene una gran diferencia con lo que está pasando en la realidad de las empresas, que uno las imagina tratando de apagar el incendio que les provoca esta pandemia por haber estado, sobre todo en la industria turística, por haber estado paralizada tanto tiempo, ¿no? Sí, mira, es que es totalmente entendible que con esta situación, no solo de facturación cero o de incertidumbre, incluso de lo que se viene en los meses venideros, hasta que se normalice un poco, entre comillas, el tema de el control del COVID-19, la empresa, el emprendedor, esté preocupado en ver cómo mantener aquello que tenía. Eso es algo muy lógico del ser humano. Yo creo que no lo podemos negar ni menospreciar, ni tampoco dejar a un lado decir que no es importante. Sin embargo, también es cierto que, como vos bien decías, esta pandemia puso de relieve y profundizó incluso muchas problemáticas que ya teníamos, sobre todo en Latinoamérica, más allá, bueno, que es digamos, la región que nos interesa, y digo Latinoamérica porque la realidad argentina también es la realidad de nuestros países sudamericanos y centroamericanos, con ciertas diferencias tal vez, de que nosotros somos la región con mayor disparidad, o sea, no necesariamente somos la más pobre, pero tenemos la mayor disparidad entre el sector más pobre de la población y el más rico. Y tenemos un problema de distribución de recursos y de contaminación ambiental importante. Y esto hace que en este contexto pensar los modelos de negocios sin tener esta realidad nos va a encontrar cuando, si querés decirlo, volvamos a la normalidad o a la nueva realidad, como a mí me gusta más llamarla, digamos, más que normalidad, porque ¿qué sería la normalidad, no? Esta nueva realidad de este mundo, ya mediados de la década del 20, con un modelo de pensar el mundo y de pensar los negocios que no es que va a dejar de existir, porque siempre van a existir, pero que si no van a ser mucho menos rentables, mucho menos competitivos, y además que van a tener menos soluciones al alcance para seguir manteniendo el negocio, porque hoy por hoy, por ejemplo, cada vez los proyectos, la evaluación de los proyectos, la evaluación de créditos favorables o de incentivo al desarrollo de negocios, está pasando por esta mirada de impactos, ¿no? De cómo las empresas contribuyen no solo a tener una rentabilidad económica, sino dentro de ese mismo modelo a solucionar problemáticas ambientales y sociales. Es decir, se pone en el mismo nivel de importancia que el negocio sea rentable, que tenga ganancias, pero que además contribuya a solucionar problemas que ya dejan de estar solamente en manos de una entidad mayor. Con esto, y respondiendo a tu pregunta, es totalmente perfectible que un empresario chico, un emprendedor, no esté mirando esta problemática porque está pensando en su subsistencia, pero también es cierto que hay toda una serie de empresas, de empresarios, pymes y de emprendedores que sí la están mirando a pesar de que están teniendo esta problemática. Por lo tanto, a mí me interesaría dejar de presentarlo como una disyuntiva, ¿no? Como no es o una u otra cosa, porque estamos pensando en volver a mantener una calidad de negocio, de vida social, en un mundo que va a ser distinto, donde eso que estamos pensando no va a existir. Entonces, por lo tanto, la solución que estamos pensando no nos va a servir. Y es que los modelos, perdóname Patricia, los modelos han ido evolucionando claramente. Pasamos de la empresa que era solidaria porque tenía una ganancia y entonces colaboraba voluntariamente y solidariamente con las comunidades y con la población y hacía una campaña para verse bien, cuidando el ambiente y plantando árboles, a la responsabilidad social empresaria, donde esto ya estaba incorporado, y hoy estamos hablando de triple impacto y de que no son solamente las empresas poderosas que tienen dinero para contratar un departamento de responsabilidad social empresaria o de sustentabilidad, sino también de las empresas chicas, de las medianas y de las pequeñas que tienen posibilidad de hacer esto. Entonces yo te quería preguntar en base a esto,
como punto de partida, ¿cómo definiríamos este triple impacto para aquel que no está tan familiarizado con el concepto? Dale, te respondo esa y después te vuelvo a responder la que me quedó sin responderte porque me fui hablando tanto en la anterior. Claro, claro. Modelos de triple impacto son modelos de negocios que están pensados para obtener una rentabilidad económica y resolver una problemática social específica que puede ser variada porque depende del ámbito donde y el tipo de actividad que haga la empresa y en dónde se desarrolla. Entonces podemos hablar desde facilitar el empleo a mujeres de poblaciones, de zonas vulnerables, de escasos recursos, o hasta contribuir a, no sé, sistemas de agua potable, pero ya me estoy yendo al turismo, quiero decir que es muy amplio, y cuestiones ambientales también, ¿no? Entonces, quiere decir que no solo no contamine o cuide, sino que además que ayude a recuperar o a regenerar entornos degradados desde una mirada más amplia, y acá lo que es interesante son los 17 ODS, ¿no? Que es la Agenda 2030, que tiene que ver, donde uno puede decir, bueno, yo a ver, desde mi modelo de negocio, desde mi área de influencia, dónde impacto, con qué objetivos de desarrollo sostenible puedo colaborar, porque me interesa, porque está en el área, porque sirve a la actividad en la que yo me desarrollo, y ahí trabajarlo. Triple impacto se refiere a empresas o también se las conoce como impacto, porque no necesariamente que uno tiene que resolver todas las problemáticas, pero básicamente es eso, ¿no? Donde se pone en un pie de igualdad lo económico, porque estamos hablando de negocio, y entonces sí tiene que haber una rentabilidad, tiene que ser sostenible desde el punto empresarial en el tiempo, hablando siempre de empresas, porque después hay otros modelos que son más híbridos, claro, cuestiones, y desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Y puedo responderte la otra que me quedó. Sí, reenfoco la pregunta para insistir en ese tema, porque planteabas esto de no plantearlo más como una disyuntiva. Y vinculado a este concepto, la pregunta sería, desde el punto de vista de un empresario pyme, ¿no? ¿Este es el momento para ponerme a pensar en estas cuestiones? Y yo diría, ¿cuándo sería el momento? ¿No? Si no es este. En el discurso siempre se habla de que las crisis son oportunidades y bueno, esta crisis pone de relieve que hay temas que son importantes y si uno no los atiende cuando los tiene que atender, se transforman en urgencias y muchas veces las urgencias no tienen solución. Lo mismo pasa con esto. Creo que este momento, el año pasado, por ejemplo, muchas empresas salieron a buscar nuevos productos, diversificaron su cartera de servicios, de productos, es decir, que sí, el empresario justamente tiene esa virtud, esa capacidad de identificar dónde puede encontrar modelos nuevos de negocios para ganar rentabilidad. Y esto es entonces un poco también lo que decíamos, las grandes instituciones por ahí lo están mencionando en el discurso y que es importante traerlo a la agenda. Yo por ahí lo que noto es que es necesario que este tipo de problemáticas tome una importancia mayor en la agenda, imbrincado con las soluciones que se están planteando para la subsistencia de las empresas, no como cuestiones apartes o separadas que se resuelven después, porque después en realidad ya va a ser tarde porque el modelo de negocios quedó obsoleto. Y desde este lugar creo que es importante que los organismos, no importa cuáles, digo, públicos, privados, grandes, regionales, cámaras, no importa qué, además de los discursos, puedan implementar herramientas y programas concretos que ayuden a materializar eso que se le dice. Porque es verdad que, como te decía, el empresario sí estuvo buscando y diversificó su propuesta de su cartera de productos, tal vez durante la pandemia, pero para entrarse en un tema nuevo que desconoce, que por ahí no tienen por qué estar al tanto de las tendencias, para eso están las instituciones. Y son las instituciones, me parece, las que tienen la capacidad, el poder
y la capacidad a nivel de recursos, de mirada más prospectiva, más grande, de relaciones, de poder ofrecerles o acercarles a las empresas y a los emprendedores esas herramientas que le permitan realmente transitar este camino, que al fin y al cabo es el de la competitividad en el siglo XXI, porque estamos hablando de empresas que puedan salir a competir en el mercado también. ¿Y cómo evaluás ese proceso en la región hoy? ¿Existen esos incentivos gubernamentales, institucionales, incluso bancarios, digamos que es un aspecto muy importante, ¿no? ¿Cómo financiar estos programas? Mira, hay cada vez más, esto que hablábamos de que ya por ahí en el 2015 era una tendencia y había líneas muy escuetas o programas muy escuetos, hoy aparecen cada vez más. Tal vez en turismo faltan desarrollarlos, pero por ejemplo, ahora está la banca ética, que es un banco que se creó en Europa, es español, hace ya unos cuantos años, que está orientado a generar créditos y préstamos con impacto, digamos, con propósito, ¿no? Y como siempre dice su fundador, que es Joan Melé, que viene de la banca ética, si un banco lo puede hacer cualquiera, ¿no? Dejar de poner el económico, la ganancia como único fin. Y ellos están trabajando, por ejemplo, en Latinoamérica, ya estaban en Brasil y en Chile funcionando, y este año tienen previsto abrir en Argentina, y dentro de sus 3 líneas tienen turismo sostenible. Pero ellos evalúan dentro de las opciones o de las soluciones, no solamente que el negocio sea rentable económicamente, sino estas cuestiones de impacto ambiental o social. Después, a nivel nacional, cada vez hay más líneas de financiamiento en este sentido. Hace poco salió el PAC Emprendedor o el PAC para las pymes del Ministerio de Producción, y tenía una línea específicamente, una para innovación y otra para impacto. Y si uno lo piensa, ¿no? Es mucho más fácil en este momento que todavía no está tan masivo identificar y lograr o acceder a esas líneas que a un modelo general. El BID, el CAF y el Banco Mundial y el PNUD, por decir organismos internacionales, el PNUD es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que trabajan acá, tienen varios programas en asociación con corporaciones importantes orientadas a generar proyectos con impacto, infraestructura con impacto, y esto hablamos nuevamente, puede ser desde identificar, no sé, comunidades o tecnología e innovación, que es la otra línea también junto con impacto que son lo que va a imperar en esta primera mitad del siglo XX, que ya está imperando, y están dando vueltas. Hay un montón también de actores en el ecosistema emprendedor de impacto que están a disposición y que son desconocidos. Por ejemplo, ECOS, que nuclea actores del ecosistema emprendedor; MAIMA, que se dedica a incubar y acelerar proyectos y microemprendimientos chicos con esta línea; Hacela Rodar, que es una aceleradora de impacto digamos, para proyectos más grandes, más de escala; Sistema B, que también promueve la certificación en una mirada, digamos, como diferentes actores. Y, por ejemplo, nosotros desde CAME, uno de los objetivos de este año, y traigo CAME porque es por ahí la acción más concreta que yo estoy trabajando actualmente con Impacto, es presentar estos actores que tienen herramientas, ¿no? Hay convocatorias de Impact Hub para aprender, para acercarse. Entonces, también decir, bueno, ¿a dónde voy? Están las líneas para aquellas empresas que están listas o que tienen la intención, y están también los actores que ayudan a transitar y a pulir los modelos y hasta incluso conectar con inversores o con estas líneas de crédito. Y esto, digamos, ya es presente y cada vez está más fuerte. Claro, a ver, yo me voy a poner de nuevo a jugar un poco el rol de empresario pyme. Acabo de ver la videoentrevista a Patricia Molina y entonces ella me cuenta que tengo financiamiento para el proyecto, me cuenta que tengo apoyo institucional, que hay aceleradoras de procesos para ayudarme a incubar estas startups o este proceso interno de transformación. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Por qué lugar yo como empresario pyme puedo empezar a mover los engranajes para reconvertirme en una empresa de triple impacto?
Bueno, por eso, justamente algunos de los actores que te nombré y que nosotros hacemos, como la idea es hacer la articulación con los actores que ya están, permiten, en función también de las características de la pyme, del proyecto, porque no son todos iguales y no ofrecen todos soluciones para los mismos objetivos o los mismos modelos de negocios, es acercarse, en este caso, según donde estén en las organizaciones, para tener una primera aproximación con estos actores y ver, digamos, de qué manera se puede participar, si sirve, pero lo primero es saber qué están. Entonces, primero es empezar a armar toda una estructura de articulación de programas con los actores del ecosistema que ya están para que puedan acercarse. Y eso lo tienen que hacer las instituciones. Por eso digo, bueno, CAME, que en estos momentos sí está haciendo eso, está presentando quiénes son los actores como una primera instancia para decir, bueno, a ver, ¿cuál es la solución que a mí me puede servir y en la que yo puedo transitar este camino del triple impacto que no sé para dónde ir? También es cierto que esto implica un cierto trabajo, ¿no? Porque es cambiar un modelo mental y nuevamente, como te decía, se nota sobre todo en las generaciones más jóvenes que ya vienen con este modelo de presentar un negocio que ofrezca una solución social o ambiental, entonces ya es más fácil el camino que desarmar una estructura. Pero el primer paso es ese, saber que están esos actores y acercarse a esos actores. Las instituciones, bueno, o algunas cámaras y organizaciones privadas y también algunos ministerios, el Ministerio de Producción, por decir algunos acá en Argentina, tienen áreas específicas de incubación, de aceleración o de llamadas que, como todo, puede ser perfectible, sí, siempre, pero uno tiene que estar atento cuando empiece a identificar los ecosistemas y los organismos que lo tienen. Por lo tanto, yo diría que el primer punto es, si no surge de las instituciones públicas, privadas, académicas, identificar estos actores, nuclearnos y crear programas, que los empresarios, bueno, también puedan reclamar esta cuestión, porque es cierto que no es un camino que solamente lo pueda transitar el emprendedor de manera solitaria o la pyme de manera solitaria. Necesita el liderazgo institucional público-privado en el proceso con asistencia técnica de conocimiento y financiamiento también, ¿no? Porque todo implica un cambio. Claro, claro que sí. Te hago la última pregunta y yo te voy a pedir ser lo más breve posible porque sé que la pregunta es un tema que te apasiona, que te moviliza y en el que estás muy comprometida y que tiene que ver con las políticas de género dentro de las compañías y que también hacen parte de este impacto, ¿no? Del impacto social, comunitario. Y hoy hay muchas empresas, como esto está en boga, digamos, no quiero decirle moda, pero sí es una tendencia que ha venido, por suerte, a instalarse y se está hablando de esto. Muchas empresas creen que por establecer algún tipo de cupo en sus plantillas, o lo mismo las instituciones en sus comisiones directivas, o hablar de los y las empleadas, con eso son empresas inclusivas. Esto es así. Lo ves en el día a día, es el puntapié inicial para otro cambio cultural que tiene que darse dentro de las organizaciones. Me voy a tratar de ser lo más corta posible, lo prometo. Mira, el tema del cupo es muy discutido, pero la verdad es que es una herramienta que acelera el cambio cultural. El tema es que solamente con el cupo no es suficiente. Nuevamente, digamos, tenemos que pensar la aproximación a los problemas de manera integral e interrelacionada. Dejar digamos, el análisis analítico y fraccionado sirve, pero la mirada de interrelación es fundamental. Y entonces es una herramienta más. La verdad es que, como vos decías, decir los o les, digamos, como le quieran llamar a los empleados y poner cupo, no es suficiente porque el tema es mucho más profundo. Estamos hablando de un sistema, de una estructura
que es la patriarcal, en este caso por la temática de género, que impacta en hombres y mujeres por igual. Y como todo, necesita un trabajo profundo y de acompañamiento y de transformación cultural. Entonces, es como decir, o el cupo o las charlas, por ejemplo, de concientización, de visibilización de las mujeres, son fundamentales, sí, por supuesto, pero hay que trabajar muchas otras cuestiones más, ¿no? Hay que trabajar en talleres de sensibilización profundos con los directivos, con los dirigentes, con los funcionarios líderes que son los que traccionan, implementarse, decir, bueno, ¿qué políticas? Vos trajiste género, por ejemplo, la pandemia ha afectado sobre todo a las mujeres, ¿no? Y las mujeres son las que han sufrido un mayor impacto a nivel de pobreza, hay una feminización de la pobreza. Previo a la pandemia, y esto saliendo del turismo, el impuesto de las ganancias solo afectaba un 36% de las mujeres, y ahí ya te habla del acceso a la autonomía económica. Si a esto le sumamos, por ejemplo, una ley de licencias parentales donde la mujer tiene 90 días y el hombre solo, o 180, por decirlo, y el hombre solo tiene 2, y no cambiamos eso, es muy difícil cambiar estructuras de igualdad más allá del discurso. Entonces, de vuelta, se necesitan políticas de incentivo que contemplen, por ejemplo, pensando en una política pública, cuáles son las necesidades puntuales y los obstáculos puntuales que enfrentan las mujeres al acceso al crédito, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen menor poder adquisitivo. Ya sabemos que los sistemas financieros miran en general con otra mirada. O, por ejemplo, turismo, que tiene un 54% de la fuerza laboral y en donde sabemos que hay determinados sectores donde está feminizado, son bajos digamos, en el acceso, en la calidad del empleo, están informalizados, no tienen protección y por lo tanto obviamente son más afectados por estas problemáticas. ¿De qué manera trabajarlos? ¿Para qué incentivar emprendimientos de mujeres, por ejemplo? En general, ¿no? Emprendimientos de hombres y mujeres. Pero la realidad es que muchas mujeres no quieren hacer crecer sus emprendimientos porque tienen 6 horas de trabajo adicional de cuidado en la casa contra 3 de los hombres. Y entonces, ¿quién se hace cargo? Digamos? Entonces, eso requiere políticas integrales que van más allá del discurso. Yo creo que está muy bueno ponerlo en agenda, hablar del tema, y es hora de ir un poco más allá, empezando a tratar temas más rígidos, pero desde un lugar constructivo y activo. Desde el punto de vista del empresario pyme, a lo mejor un buen principio sería equiparar los salarios, ¿no? de hombres y mujeres, que es una gran problemática, como mencionabas, ¿no? En esto del impuesto a las ganancias que se cobra en Argentina, a los grandes ingresos, digamos, más que las ganancias, es un impuesto a los altos ingresos, y solo el 36% de las mujeres lo pagaban, ¿no? Sí, en un estudio que se hizo fue antes de pandemia, prepandemia, 2019, en la distribución económica del aporte, digamos, en función del impuesto a las ganancias, del 100% solo el 36% estaba conformado por mujeres. Que eso no solamente tiene que ver con equiparar sueldos, sino también tiene que ver, por eso es complejo, ¿no? Con esta posibilidad de acceso y de desarrollo, porque es vertical y horizontal, en la conformación de la fuerza laboral y de las trayectorias laborales y profesionales de las personas. Patricia, te agradezco muchísimo por este tiempo, por la posibilidad de transmitirle este conocimiento al sector, estas ideas para saber por dónde empezar, para saber que tienen opciones para transformarse y sobre todo entender por qué es importante hacer este cambio en este momento en el que justamente es mucho más importante salir fortalecidos de la crisis y optimizar muchísimo más los recursos con los que se cuentan, ¿no? Sí, sobre todo porque el mundo se tornó cada vez más competitivo y estas temáticas empiezan a ser observadas y entonces la brecha que ya teníamos antes se va a ampliar mucho más y me parece que este es el momento de, como vos decías, también las instituciones trabajen con programas concretos para acompañar a los empresarios en este trayecto. Patricia, te agradecemos muchísimo, esperamos volver a conversar en una próxima oportunidad y que el panorama sea muchísimo mejor y que las cifras
y las tendencias que nos presentes y que nos cuentes sean muchísimo más alentadoras. Esperemos, sí, a disposición. Y bueno, nuevamente muchas gracias a vos y a Hostel Tour por dar espacio para estos temas. Claro que sí, siempre van a estar en agenda, son temas que nos parece que son de verdadero interés para el sector. De hecho, aprovecho antes de cerrar para recordar que Hostel Tour se ha sumado en el último tiempo al consorcio Green and Human, eh, en el que participan empresas que verdaderamente demuestran su compromiso, no solamente desde el aspecto discursivo, diciendo que uno es sustentable y poniendo un sellito, sino realmente estar comprometidos con los propios recursos de las compañías para dar espacio a estos temas y plantearlos en serio. Así que te agradecemos muchísimo haber sumado a esta idea. No, gracias. Bueno, y lo felicito por sumarse a esa iniciativa. Bueno, muchas gracias. Y les recordamos a nuestros seguidores que pueden suscribirse al canal de Hostel Tour en YouTube y pueden hacer clic en la campanita para, de manera automática, de manera inmediata, recibir las alertas cuando subimos entrevistas tan interesantes como la que acabamos de hacer con Patricia Molina, consultora especializada en triple impacto, sustentabilidad, marketing, políticas de género y un montón de temas que son muy importantes para nuestra actividad. Muchísimas gracias.